Bueno, bienvenidos a Conversando en esta nueva emisión a la que hemos titulado ¿Cuántos peruanos muertos involucrados con la gestión de los últimos presidentes en el Perú? Y por supuesto nos referimos a las marchas, nos referimos a violencia social o a unas acusaciones de genocidio o asesinato, ¿no? Involucrados a los últimos presidentes en el Perú, pasando de Alberto Fujimori hasta llegar a Dina Boluarte, ¿no? Esto involucra 36 años, 36 años totales, en donde el Perú o los presidentes que han gobernado el país han estado involucrados en casos de violencias y muerte, ¿no? Que han tenido el espacio geográfico del país. Vamos a recordar algunos. Eh, y tenemos un caso especial, bueno, uno de todos estos presidentes que vamos a mencionar, que no ha sido involucrado con ninguna de las muertes, que saludamos por supuesto, y los demás no, pues, ¿no? Primero empezamos con Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 hasta el 2000, eh, sabiendo muy bien que cuando se religió con fraude, a los pocos meses se escapó, ¿no? Se fue del país. Se estima, o mejor dicho, con las investigaciones y todo eso que se dieron, que Fujimori está relacionado a 69 muertes, ¿no? Eh, y por supuesto relacionado al conflicto armado interno y a temas como la cantuta, Barros Altos. Fujimori, que fue un dictador, ¿no? Un dictador de hecho, que después otro de los presidentes que vamos a hablar intentó dar otro golpe de Estado como lo hizo Fujimori, eh, tiene este número en el cuadro estadístico, ¿no? 69 muertos confirmados relacionados a su gobierno. Después viene quien le gana las elecciones limpiamente el 2000, pero que pierde por fraude, como le decíamos, en el Fujimori ha sido un fraude, que es Alejandro Toledo, ¿no? Que tiene un hecho duro en las protestas de Arequipa. Si no me equivoco, como ministro estaba Fernando Rospigliosi, y ahí exactamente se dio la muerte de dos personas, ¿no? Entonces, Alejandro Toledo sí tuvo una investigación relacionada a estas dos personas. Después llega el segundo gobierno de Alan García, que se da entre 2006 y 2011, donde se produjeron incidentes violentos, ¿no? La famosa masacre de Bagua en el 2009, que dejó 33 muertos. 33 muertos eh, duros y fuertes, ¿no? Lamentablemente. Después, en el 2012, Ollanta toma el 2011, el 2016 toma Humala el poder, y bajo su gobierno, en las famosas protestas en Cajamarca que se da por el agua y por la minería, por supuesto, tuvieron 5 muertes, ¿no? 5 muertes también que se le acusaron o estuvieron relacionados al presidente Ollanta Humala en ese tiempo. Hay que recordar que Alberto Fujimori, dictador él ya muerto, estuvo encarcelado, Toledo ahorita se encuentra encarcelado, Ana García se suicidó, una investigación que posiblemente también lo llevarían a ser encarcelado, y Humala también se encuentra encarcelado, ¿no? Todos ellos por tema de corrupción, pero hasta el momento, como les digo, también involucrados en asesinatos de peruanos por marchas y protestas sociales. Llegamos al caso del 2016-2018, que tuvo el cargo Pedro Pablo Kuczynski, que fue que le dio el indulto fax rápido a Alberto Fujimori y después se dio para atrás. Hubo protestas, pero en su gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no hubo en estos 2 años muertos relacionados por marchas y violencia policial o relacionado al presidente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, a quien felicitamos por no estar en esta lista negra, ¿no? Oscura. Después entramos a Manuel Merino, que fue quien reemplazó a Kuczynski, cuando le dieron el Congreso destituyó a Kuczynski, y cuando la gente no aceptó que Merino fuera el presidente, era un tipo con muchas implicancias políticas negativas, hubo una represión en la marcha que se le dio en contra y 2 muertos en total, ¿no? 2 muertos en total que fueron reconocidos, 2 jóvenes
en Lima, ¿no? Y después tenemos a Martín Vizcarra, ¿no? Que bueno, además de el gobierno conocido como el gobierno del COVID, él estuvo bajo el mandato cuando del mundo, ¿no? En este caso el Perú se encontraba bajo la presencia del COVID. Martín Vizcarra se le atribuye 16 muertes relacionadas a conflictos sociales, ¿no? Que están puestas en la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos. Lo digo porque hay gente que a veces no quieren aceptar sus candidatos políticos tienen estas prendas, ¿no? De muerte, porque eso es lo que son. Después tenemos a Pedro Castillo, disculpen, en el 2022, durante su gobierno, ¿no? Se produjeron varias protestas que resultaron muertes de varias personas, un total de 49 personas. De esas 49 personas, un gran número, 29 personas, fueron relacionadas en los días del golpe de Estado que intentó dar. Están en investigación y todas ellas. Y bueno, y por último tenemos a Dina Boluarte, ¿no? Que en tan corto tiempo, creo, lo que podemos decir de su gobierno, en comparación a de Alberto Fujimori, dejó o está involucrada entre 50 a 66 personas que murieron en manifestaciones en los primeros meses nomás de su gobierno. Confirmamos algo de 74 personas en su gobierno, ¿no? Lo que nos deja un total, lo que nos deja un total de más de 240 personas, bueno, mejor dicho, como mínimo 240 personas muertas relacionadas a protestas en contra de los presidentes o los últimos gobernantes que ha tenido el Perú en los últimos 36 años. ¿Por qué es bueno recordar, o mejor, por qué es bueno tener en cuenta esta suma? Porque yo creo que ningún peruano, o mejor dicho, yo no creo que la población peruana, cuando elija un candidato, esté pensando en que algunas personas de su familia, o ellos mismos, o yo mismo, como en mi caso, cuando me toca elegir por uno de ellos, tenga que, en la posibilidad, primero estar en una marcha, porque el gobierno sea desastroso, sea violento en contra de la gente, por muchos casos que se marchan, y menos pensar que uno o familiares o amigos puedan ser parte o puedan sumar a este cuadro, ¿no? Este cuadro peligroso que deja, como les decía, o ha dejado en los 36 años últimos, más de 240 personas muertas relacionadas que involucran a los hechos, a los gobiernos, a los gobernantes que hemos tenido, ¿no? El único de los últimos gobernantes que hemos tenido, el que no tiene una acusación por muerte, en este caso relacionados a marchas, es Pedro Pablo Kuczynski. Después tenemos a Alejandro Toledo con 2 personas, a Abierto Malas con 5 personas, Manuel Merino que un solo día tuvo involucrado 2 personas, Martín Vizcarra 16 personas, después Alan García con 33 muertos en la masacre de Bagua. Después tenemos involucrados a Pedro Castillo, disculpen, con 49 personas. Y de ahí, pegadito, a Dina Boluarte y Alberto Fujimori, ¿no? Y qué coincidencia que practica mucho, es que Alberto Fujimori, Pedro Castillo dieron golpe de Estado, ¿no? Uno se dio facto, el otro no pudo ni siquiera asistir un día, y Dina Boluarte, autócrata, su gobierno totalmente autócrata, ¿no? Dejando esta cantidad de muertos. Así que esperemos que para estas elecciones se piense bien lo que se va a hacer, eligiendo, y que no se siga sumando, ¿no? Más muertos en los próximos 5 años. Muchas gracias.